Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión. La idea es llevarle a su casa historias, relatos de personas que, movidos por lo que los apasiona, han generado cambios en su entorno y en sus propias vidas también. Quiero darle las gracias a HumanNet, nuestro gran auspiciador. HumanNet une talento y trabajo. HumanNet preocupado de buscar el trabajo idóneo para cada persona. En esta época de pandemia, donde el trabajo no está fácil, acérquese a HumanNet. www.humannet.cl. En su página web podrá encontrar lo que se pide, lo que se solicita, si es que usted está buscando un trabajador para su empresa o si usted quiere encontrar el trabajo idóneo para usted. Agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo para cada uno de nuestros invitados que tenemos en nuestros programas. Hoy día tenemos un programa distinto porque quiero repetir y quiero mostrar una entrevista que se hizo hace algún tiempo al doctor Vicente Valdivieso Dávila, hoy día Premio Nacional de Medicina. Este premio se lo acaban de entregar hace un par de días atrás. Es un premio realmente precioso porque es un premio entregado no por el gobierno de turno ni por el Estado, es un premio entregado por sus propios pares. Es como para que nos hagamos una idea, la mezcla del premio de mejor compañero con el mejor alumno. Ha sido un gran aporte a la medicina en Chile. Yo le doy las gracias personalmente porque yo soy médico, así es que para mí es un orgullo tener un médico de el tamaño y todo lo que ha hecho el doctor Vicente Valdivieso. Así es que los dejo con esta entrevista preciosa hecha hace algún tiempo con el doctor Vicente Valdivieso, Premio Nacional de Medicina. Que la disfruten. ¿Por qué vamos a conversar con Vicente Valdivieso? Vicente Valdivieso tiene, ¿qué edad tenemos hoy día? 84. 84 años. ¿Y cuántos años llevamos de médico? Mira, yo me recibí en el año 1959. Tú puedes sacar la cuenta. Desde el 59 que se recibió. Sí. O sea, bastantes años de médico. Sí, harto. ¿Dónde estudió? Al 60, bueno, ahí hay 41 en el siglo pasado, más 19 en este siglo. Son 60, ¿no es cierto? Son más de 60. Más de 60. Son más de 60 años de médico. Sí. ¿Dónde estudió medicina? Estudié medicina en la Universidad Católica, en la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. ¿Y qué le pasa a Vicente Valdivieso como niño, como joven, que termina metido en la medicina? Mira, la historia que tengo al respecto es bien curiosa porque, perdona que me remonte a tiempos remotos, pero mi bisabuelo fue médico. Viene a ser tatarabuelo de mis hijos o más, lo que se llamaba chosno antes. Yeah. Se llamaba Vicente Izquierdo Sanfuentes. Vicente Izquierdo Sanfuentes quería ser médico desde chico y su mamá consideraba que la carrera de medicina era demasiado poco para él y para su inteligencia, etc. Y entonces él le decía a sus parientes y a sus amigos que en realidad lo que él quería era ser médico y que si estaba estudiando Derecho en ese momento era por imposición de su mamá, que quería que fuera abogado. Por darle gusto a la mamá, así se hacían las cosas en ese tiempo, se recibió de abogado. Yeah. Y se dedicó entonces a estudiar medicina con libertad. Se había ganado su derecho a estudiar medicina. Entonces, estudió medicina en una época en que la carrera en realidad tenía bien poco prestigio por razones bastante obvias, alguna vez las podemos conversar. ¿Cuáles serían? Una, por ejemplo. Mira que no se notaba mucho lo que los médicos podían hacer con los enfermos cuando lo hacían bien. Y se notaba mucho cuando lo hacían mal. Si eso contesta tu pregunta, sí. No sé. No, claro. Ahora, la medicina en esa época fallaba fundamentalmente porque no tenía un fundamento científico.
el fundamento científico se lo fueron colocando otras personas después. Y no se lo pusieron los médicos. El fundamento científico se lo dieron principalmente dos personas. Un microbiólogo, Pasteur, que era químico en realidad, sí, en sus orígenes, y un fisiólogo, Claude Bernard. Esos fueron los que les bajó con tratar de explicar racionalmente lo que sucedía con las enfermedades, mientras que los médicos era bien poco lo que sabían de eso, porque seguían repitiendo los conceptos de la medicina de la Edad Media, los textos de la Edad Media. De manera que en la época en que Vicente Izquierdo era joven, la medicina carecía de todo prestigio. Como que a la gente le daba lo mismo, pero se morían igual. Entonces... ¿Estamos hablando siglo XVIII? No, del siglo XIX. Él ya nació el año 1850. Ah, ya, siglo XIX. Y murió el año 1926. Perfecto. ¿Ya? Bueno, la historia de él da para bastante, no la voy a contar aquí, pero comenzó a estudiar su medicina en Chile y la terminó de estudiar en Alemania. Y en Alemania hizo también investigación y hizo muchas amistades con profesores de muy buen nivel. A diferencia de Chile, la medicina en Alemania tenía bastante más prestigio y más fundamento científico. Claro. Cuando él volvió de Alemania, se casó y tuvo su familia, fue incorporado como profesor a la Universidad de Chile y fundó una cátedra en la Universidad de Chile que es muy importante en la enseñanza de la medicina, que es la histología. La cátedra que enseña cómo se ven, claro, los tejidos en vez de cómo se ven los órganos. En un microscopio. Claro, en un microscopio principalmente. Pero además de eso fue biólogo, hizo bastante investigación en insectos y cosas que son parte de otra historia. ¿Por eso se llama Vicente usted? Claro, después de que Vicente Izquierdo tuvo sus hijos, no apareció en la familia ningún médico. Ninguno de sus hijos fue médico, ni ninguno de sus nietos tampoco fue médico. Y mi abuela, que era su hija mayor y que tenía mucho carácter, le dio con que uno de los nietos de ella, en buenas cuentas bisnieto de don Vicente Izquierdo, tenía que ser médico. Y según cuentan, y a mí me lo contaron así, mi mamá estaba de unos cuantos meses de embarazo y mi abuela se sentó al lado de ella y le dijo, mira, ese va a ser hombre, el que está ahí, no había ecografía. No, nada. Ese va a ser hombre, va a ser médico y le vamos a poner Vicente, por tu abuela, le dijo a mi mamá. De mi mamá hizo plop nomás y nada más. Nació el hombre y le pusieron Vicente. Pero resulta que yo nací el día de San Vicente, el 5 de abril. Entonces, habiendo nacido el 5 de abril en San Vicente, bueno, mi abuela agarró vuelo y no me dejó en paz. Cuando tenía 12 años me regaló el microscopio de mi bisabuelo. ¿Esto fue de sí, chico? Lo tengo todavía, el microscopio es precioso. Un microscopio hecho en Inglaterra, binocular, que yo lo supe manejar bastante mal a esa edad, menos mal que no lo destruí, pero lo tengo y es una joya. Me imagino. Que no me oigan los que coleccionan cosas para museos de medicina, porque me lo van a ir a quitar. Entonces, resulta que, como puedes oír, nací como enrielado, así. Era difícil que me pudiera salir del riel ya. Pero le gustaba, me imagino. No me gustaba no. ni me dejaba de gustar. Yo no sabía a los 12 años qué era lo que estaba en la cabeza de mi abuela. Lo que sí sabía era cómo era mi abuela, eso sí que lo sabía. Entonces, cuando salí del colegio, me presenté a la Universidad Católica para ver si había
un hueco para mí ahí y me aceptaron. Era mucho más fácil en esa época entrar a la universidad porque los candidatos a la universidad eran mucho menos en número. Y la gente que quería estudiar medicina iba a estudiar medicina a la Universidad de Chile, que era la única universidad, según decían sus fanáticos, que valía la pena, la Universidad de Chile. La Universidad Católica había nacido el año 30 y yo te estoy hablando del año 51. Ya, o sea, ya unos 20 años por ahí. Sí, para una universidad eso es muy poco tiempo. Sí, claro. El asunto es que fui aceptado por los profesores de la Universidad Católica y fui no había que dar prueba de aptitud, ni PSU, ni nada. Había que dar bachillerato. Ya. Y a mí me había ido en el bachillerato bien. Para ser franco, bien regular. El máximo que tú podías sacar en el bachillerato eran 35 puntos. Ya. Y yo saqué 25. Ya, sí. Bien regular, ¿no? Entonces, pero entré a medicina y la Universidad Católica me dio todas las facilidades para que yo pudiera estudiar. ¿Se pagaba la universidad en esa época? En esa época se pagaba una cosa que se llamaba matrícula. Ya. Pero mi papá no pagaba matrícula porque mi papá era profesor de la universidad y hacía clase en agronomía. Ya. Y llegó a ser decano de agronomía. Entonces a nadie se le habría ocurrido que me cobraran la universidad. Y eso se daba con frecuencia también. La universidad vivía principalmente de donativos, de gente generosa que ayudaba a que creciera. Suponte tú, para que la universidad hiciera un hospital y ese hospital que está en Marcoleta se pudiera llevar a cabo, bueno, hubo muchas familias que regalaron, por ejemplo, una cama. Entonces le ponían una plaquita a la cama con el nombre de la persona que la había regalado. ¿Así? Sí, así. Otros regalaban entre varios un pabellón de cirugía, cosas por el estilo. Habrán algunos que regalaron un poco más para poder construir el edificio, me imagino. Mira, eso habría que preguntárselo y habría que resucitarlo para eso a Monseñor Carlos Casanueva, que era absolutamente fantástico para conseguir recursos, pero fantástico. Él se ha puesto de moda ahora último la confesión, así que lo voy a mencionar. Él confesaba señoras que habían enviudado, que tenían bastantes recursos, y bueno, de penitencia le daba el que entregara esos recursos para la universidad, ¿te fijas? Bueno, con ese sistema se podía construir bastante, te voy a decir, girando contra la vida eterna. Sí, claro. Sí. Bueno, así que hice yo mi carrera ahí. ¿Y cuántos años duraba la carrera de medicina? 7 años. Época? ¿Los mismos 7 años? No, dura 6 ahora en la Católica. Ahora dura 6. Cambiaron, y con muy buenos argumentos, la duración de la carrera de medicina en la Católica. La cambiaron. ¿Le parece bien el cambio de currículum? Muy bien, me parece. Yo estudié ese cambio, tuvieron la gentileza de mostrarme todo lo que habían hecho. Y me parece que fue muy bien hecho, realmente. ¿Partieron este año con 6? No, los con 6 están por terminar el año próximo. El tiempo corre muy ligero. Pero son recién los que van a salir ahora. Va a salir este año un curso de 7 años, sí, y un curso de 6 años sale el año próximo. El próximo año, exacto. Sí. Entonces se puso a estudiar medicina y después de medicina, ¿qué le pasó? ¿Qué hizo? A ver. Bueno, ¿Se casó en la carrera o se casó después de la carrera? Comencé a ejercer la medicina. No, en realidad no me casé durante mi carrera. Me puse a pololear y después me puse de novio con mi señora, que me quería muchísimo, le gustaba lo que yo hacía, y cuando cumplí un año ejerciendo la medicina nos casamos, por el año 60, 1960. 1960. Claro, así es. ¿Cuál fue su primer trabajo en medicina? Bueno, yo tuve un comienzo un poco curioso con la medicina, porque no había becas de especialidad cuando yo me recibí.
tú te recibías de médico general y ese era tu título y podías teóricamente trabajar en cualquier cosa. Podías trabajar en pediatría viendo niños o en medicina interna viendo adultos, etc. De manera que yo me interesaba por la medicina interna, que es la medicina de los adultos que no es quirúrgica, que no es operatoria. Claro. Y entonces la universidad, cuando yo me recibí, me pidió que yo trabajara en el servicio de medicina interna del hospital, de este hospital del que estábamos hablando. Ya. Y ese fue mi primer trabajo, hacerme cargo de una sala de medicina interna de 8 camas con 2 o 3 internos, alumnos de 7º año, de 6º o de 7º año que estaban conmigo. Ese fue mi primer trabajo. ¿En Marcoleta era esto? Sí, en Marcoleta 347. ¿Cómo tiene que haber sido distinto el lugar? ¿O no? Bueno, ¿Lo que era es hoy? bastante distinto. No te lo voy a describir, pero sería una lata, pero era muy chico. Y lo que tenía era una mezcla de cosas. Por ejemplo, la enfermería estaba a cargo de religiosas, de una Ya. congregación de religiosas, y las enfermeras que no eran religiosas eran la excepción. Pero varias de ellas eran muy excepcionales también, porque eran mujeres muy extraordinarias. Yo recuerdo todo lo que las enfermeras me enseñaron en esa época. Y el hospital tenía las limitaciones que tenía la medicina de esa época, pero tenía bastante prestigio, porque dentro de todo eran muchos los enfermos que salían de alta. Que salían de alta Eso ahí, es claro, muy es importante, como muy el mínimo importante básico de éxito. para un hospital, Sí. que un enfermo saliera bien de alta, sí. Era una medicina que realmente era muy ejecutiva y productiva dentro de los límites que la medicina tenía en ese tiempo. Me imagino. Ahora, paralelamente a eso, mi papá me convenció que valía la pena ser médico de carabineros. Ya. Entonces yo fui médico de carabineros entre el año 1960 y el año 1963, que fui a Estados Unidos. Y fue una experiencia realmente notable ser médico de carabineros. ¿Qué rescata de esa experiencia? Mira, en primer lugar rescato la calidad humana de los carabineros y la calidad de servicio público de los carabineros de esa época, porque probablemente muchos del actual también la tienen. Pero era gente que vivía pobremente, tenía un sueldo realmente muy bajo que no alcanzaba para mantener una familia en buenas condiciones. Era muy límite la situación de los carabineros. Y yo los conocí porque, entre otras cosas, hacía domicilios y los iba a ver a la casa también, Ya. cuando se enfermaban. También me hizo mucho bien estar en un medio en que se practicaba la disciplina, una disciplina militar que nunca yo había experimentado. Y se notaba mucho esa disciplina porque yo estaba en la tercera comisaría de carabineros en la calle San Pablo, Ya. en pleno centro. ¿Y qué era lo que tenían que hacer esos carabineros principalmente? Tenían que manejarse con las manifestaciones de la época, que eran ¿Estamos de toda hablando del clase, año? eran gremiales, estudiantiles, de todo, había de todo. Entonces, los carabineros lo único que no querían era participar en el control de esas manifestaciones. No porque tuvieran espíritu público, sino que porque les daba temor. Igual que ahora, mantener el orden en una Sí, manifestación callejera es un problema, y los medios con que contaban ellos eran bastante primitivos. ¿Ves tú? Una luma o algo Claro, así. así que no faltaba de vez en cuando el carabinero que se enfermaba bruscamente de un día para otro, cuando se acercaba una manifestación. Y yo veía que mi consulta se llenaba en esos casos. Y recuerdo una historia, para ser breve, de un carabinero que llegó con un intenso dolor abdominal, muy, muy intenso, y que
yo le leí en la cara, y en la cara de mi ayudante, el enfermero que me ayudaba, que la cosa no iba por el lado de la verdad, sino que más bien por la imitación. Ya. Ya. Así que lo examiné con paciencia, lo escuché mientras se quejaba y se quejaba, y le dije que bueno, la cosa era seria y que tenía una apendicitis aguda, así que iba a avisar yo para que el hospital institucional lo recibiera y lo operaran. Silencio. Se hizo un silencio ahí en mi consulta y el enfermero o practicante, que se llamaba también, para reírse hacía disimulaba la risa. Y bueno, pasó el rato y comenzó a sentirse mejor este hombre. Y me comenzó a decir, se me está quitando. Parece que se me va a quitar. Parece que se me va a quitar, Claro. le dio terror. Sí. No, yo ya avisé, le decía yo, así que la ambulancia viene en camino. Así que finalmente se bajó a la cama, de la camilla, y me dijo, me siento muy bien, doctor, no es necesario que se preocupe. Le dije, bueno, quiere decir que estaba usted tratando de engañarme. En realidad sí, doctor, le dijo. Y llamé entonces al oficial de turno, como se hacía en esa época, Ya. y el pobre no fue a la manifestación, pero fue a 48 horas a pan y agua que se usaba. Ah, se usaba eso, Sí. qué horror. Pobre, qué pasa. Lo encerraban en una celda y le daban solamente pan y agua. Se había cometido un delito así. Y después de trabajar en Carabinero, ¿Sí? se fue a Estados Unidos entonces. Sí. ¿Y qué se fue a hacer allá? Mira, yo había juntado una suma de antecedentes que me permitían ganarme una beca allá. Y me gané la beca de lo que se llama allá el National Institute of Health, que es el Servicio Nacional de Salud, en buenas cuentas, en la Universidad de California, en Los Ángeles. ¿Se fue con su señora? Me fui solo primero, lo que fue bastante desastroso, porque un hombre solo que tiene que arrendar un departamento, que se lo entregan sin muebles casi o muy poco, pero sin las cosas elementales. No te voy a contar todo lo que sufrió mi señora cuando llegó, porque llegó con 2 niños que ya habíamos tenido, y ella embarazada de la tercera. Me imagino. Y yo no tenía ni sábanas, pues. Así que fue una cosa bastante dramática. ¿Cuántos años vivió ahí? 2 años. 2 años. Sí, estuve becado 2 años. Trabajaba en la mañana en laboratorio, haciendo investigación, y en la tarde iba al hospital de la Universidad de California y ahí veíamos enfermos con mis profesores. Yo tuve muy, muy buenos profesores en la Universidad de California, tanto en investigación como en clínica, viendo pacientes. Sí. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tiene de ese lugar? ¿O de esa vivencia? De esa vivencia, salir en carpa de vacaciones con mis hijos, incluida la que nació allá, que salía en una cosa que se llamaba en esa época un Moisés. Claro, no un Moisés. ¿Existen todavía? Sí, existe. ¿Tú sabes por qué se llaman así? Me imagino porque habrá sido parecido a donde metieron a Moisés. Así es, para que el río se lo llevara y no se ahogara. Claro. Pero se usa muy poco ahora con las sillas de auto. Bueno, y todas yo estas cosas. conocí los parques nacionales de California, principalmente Yosemite, ¿En carpa? En carpa. Ah, pero qué entrete. Me compré una carpa bastante grande y ahí cabíamos con mi señora, con mis 2 hijos hombres y la guaguita del Moisés. Está bien. Y cuando volvió a Chile, se encuentra con una medicina muy distinta, no tan distinta a lo que había dejado, igual a lo que había dejado. Vuelve a la Universidad Católica. Estoy Sí. bien, ¿cierto? Vuelve a la Mira, Universidad Católica. una de las situaciones de tensión que tuve yo fue cuando saqué la cuenta que para lo que yo había aprendido no era conveniente que yo siguiera en mi cargo en Carabineros, a pesar que lo apreciaba harto.
y sobre todo mi papá lo apreciaba bastante el cargo. Pero yo renuncié a eso con tal de enseñar en la universidad y hacer investigación de lo que había aprendido afuera. Ya. En esa época, ¿Qué enseñó? los médicos que se dedicaban a la investigación eran muy pocos, contados con los dedos de la mano realmente. Para mí fue muy importante como profesor y como ejemplo Juan de Dios Vial. Juan de Dios fue profesor mío de histología precisamente. Yeah. Y otros como el doctor Croxato, el doctor Joaquín Luco, varios de ellos premios nacionales de ciencia. Y aprendí mucho de ellos y aprendí principalmente método de investigación que después lo apliqué en Estados Unidos y después lo seguí aplicando aquí. Yo hice investigación en Chile aquí 25 años. Mucho tiempo. Mucho ¿Siempre tiempo. en la Católica? Siempre en la Católica, sí. ¿Y alguna de las investigaciones que más recuerda con cariño? Mira, Chile es un país que es campeón en muchas cosas en el mundo y sigue siendo campeón en enfermedades de la vesícula. Es el país que tiene más casos, más enfermos y enfermas principalmente que tienen cálculos vesiculares. Y yo lo que hice principalmente de investigación fue estudiar los mecanismos que explican el origen de los cálculos en la vesícula biliar. A eso dediqué gran parte de mi tiempo de investigación, tanto en animales de experimentación, en ratas, que no me oiga la juventud actual porque probablemente me va a matar, porque yo trabajé muchísimo con ratas. Y después en humanos, en señoras voluntarias, las que estudié desde el punto de vista metabólico, de la secreción biliar y otras cosas. Y finalmente hicimos algunas publicaciones que dejaron en claro por qué es tan frecuente la enfermedad y de qué manera podría teóricamente corregirse esa frecuencia. Ese fue el tema que a mí más me gustó. ¿Qué año habrá sido eso, más o menos? Esa Mira, publicación. comencé a trabajar en investigación en el año 1965, cuando volví a Estados Unidos, y terminé 25 años después, el año 90. Sí, más o menos. Sí, sí, en el año 90. Y las publicaciones que te cuento en humanos son de la década del 70 y del 80. Súper. Sí. Lo voy a sacar un poco de toda la historia cronológica que hemos hecho, porque se nos va yendo el programa, y a mí me interesa muchísimo su visión actual de la medicina, tanto de cómo se ejerce la medicina en Chile o como de las universidades que están impartiendo medicina. Ya que he trabajado tantos años de profesor en medicina en la Universidad Católica y como médico clínico también. Bueno, yo enseñé medicina clínica en la Escuela de Medicina de la Católica por 45 años, por muchos años. Y la pregunta que me haces tú es difícil de abordar por los cambios que ha tenido la medicina, principalmente en los últimos tiempos. La evolución ha sido extraordinaria en cuanto a conocimiento y en cuanto a aplicación de ese conocimiento para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Pero también es cierto que la evolución ha sido desalentadora en el sentido del manejo que la medicina está haciendo de los pacientes. Se ha deshumanizado la medicina porque se ha fragmentado mucho. Te decía al comienzo que a mí me gusta la medicina interna y que por eso comencé. Bueno, la medicina interna hoy día es bastante poco frecuente porque está toda fragmentada en especialidades. Claro, gastroenterología, cardiología, nefrología, etc. Ahora, cada una de estas especialidades se ejerce también con la tecnología que ha derivado del conocimiento. Por ejemplo, las diálisis en nefrología o endoscopías en gastroenterología, que es lo que yo ejercí por bastante tiempo, y así por el estilo. Entonces,
el interés del médico, el interés por el paciente, por el enfermo propiamente tal, hay que decir francamente que se ha reducido. Y el interés por la aplicación tecnológica en ese enfermo de las técnicas que se han ido desarrollando ha aumentado. Eso tiene en cierto modo una explicación económica, y es que atender pacientes, conversar con los pacientes, tratarlos humanamente durante un plazo largo de tiempo, media hora o cosas por el estilo, como se hacía cuando yo comencé a trabajar, ha sido sustituido por hacer más y más exámenes y procedimientos. Y consultas más cortas. Y consultas mucho más cortas. No necesariamente esos exámenes siempre se justifican. No quiero hacer una mala crítica, porque sin duda muchos de esos exámenes sí efectivamente se justifican. Pero no siempre es así. No siempre es así. No siempre es así. Hay incluso en la medicina privada algunas organizaciones que le imponen al médico la obligación de pedir exámenes a sus pacientes. La obligación de pedir exámenes a sus pacientes. Lo que está diciendo eso en el fondo, pedir exámenes aunque no sean estrictamente necesarios, ¿te fijas? ¿Quién maneja eso? ¿Un médico o un ingeniero comercial? No, lo manejan los ingenieros comerciales, principalmente. El rol de autoridad en el ejercicio de la organización de la medicina, el médico lo ha perdido de hace mucho tiempo y lo ha pasado eso principalmente a manos de economistas, sí. Sí. Tenemos que cerrar el programa porque ya se nos fue la media hora completa. Yo seguiría conversando mucho rato más. Pero para cerrarlo, esa es la cámara. Sí. Mándenle un mensaje a sus hijos, a su señora y a sus nietos. Sí. Aprovechemos el programa. Mira, a los 84 años lo único que le puedo decir yo a mis hijos y a mis nietos es gracias, porque me han hecho muy feliz. Porque lo que ellos han intentado hacer, cada uno en su trabajo y en su especialidad, lo han hecho bien. Porque las familias que han formado se encuentran en muy buenas condiciones, son estables, y porque principalmente porque tuve un bisnieto. ¡Ah, qué emoción! Vamos a darle cariño. Soy bisabuelo ya, y entonces aprovecho de mandarle un abrazo a ese mi bisnieto de 6 meses. Gracias. Sí, vamos a mandarle. Y a los alumnos de medicina o a los futuros médicos que se están recién ejerciendo, siendo egresados en este momento, ¿qué les diría? Sabes que me gustaría mucho que reflexionaran más alrededor del tema del enfermo como persona, de sus derechos, de sus valores y especialmente de lo que los enfermos más sienten y más necesitan. Los enfermos muchas veces tienen una sensación de impotencia y de temor frente a los síntomas que están teniendo y necesitan a una persona que se entienda con ellos, que sepa más y que principalmente les rebaje esa tensión, les disminuya la ansiedad y les haga lo justo y necesario para que se sientan tranquilos y sepan, en la gran mayoría de los casos, que su vida va a seguir, que se van a mejorar y que vale la pena la medicina. No es la sensación que yo tengo que está predominando hoy día. Entonces me gustaría mucho que los alumnos, si quieren ser buenos médicos, tengan su centro en el enfermo y tengan su actuación principal en el enfermo como persona. Muy bien. Bueno, ahí teníamos la entrevista con el doctor Vicente Valdivieso, Premio Nacional de Medicina. Ojalá la hayan disfrutado, porque es un hombre extraordinario, un lujo para nosotros tenerlo como chileno. Muchas gracias, doctor Valdivieso, por todo el aporte que ha hecho en la medicina en este país. Y nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo programa de Desconocidos, movidos por una pasión, donde mostramos distintas personas que, movidos y apasionados por algo, generan cambios en sus propias vidas o en el entorno en que viven.
dar las gracias a HumanNet, nuestro gran auspiciador que une talento y trabajo, apasionado por encontrar el trabajo idóneo para cada una de las personas. Usted, si es empresario, está buscando gente para su empresa, acérquese a HumanNet, www.humannet.cl. Si usted es una persona que está buscando trabajo, acérquese a HumanNet, humannet.cl, tiene el trabajo especial para cada persona. Y agradecer también a Viña Tinajas del Maule, que nos da un rico regalo para cada uno de nuestros invitados al programa. Nos vemos la próxima semana. Chao.